Evangelio. Así que bienvenidos sean todos en esta tarde, nos sentimos muy contentos. Vamos a continuar con los estudios que hemos estado viendo hasta este momento. Es el estudio número 5 sobre el cuerpo y el alma, ¿verdad? Que ha sido muy interesante. Hemos visto la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Pablo. Y ahora vamos a ver la vida, lo que fue la vida en las características de Judas, ¿verdad? Judas, ustedes saben quién fue Judas, pues vamos a encontrar cosas muy interesantes en la palabra del Señor. Así que yo les voy a invitar para que abran la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo número 6, ahí vamos a estar viendo. Mientras usted está buscando su Biblia o se presta para leer aquí en la pantalla, Dios bendiga a nuestro hermano Néstor, que tiene buen trabajo al poner para que nuestros amigos, nuestros hermanos por las redes sociales puedan ver también los textos. Quiero tener una introducción sobre el alma. El alma, ¿qué es el alma? ¿Verdad? Nosotros sabemos muy bien, hermanos amados, que Dios nos dio la vida, ¿verdad? Dios nos dio la vida. Claro que hubo una relación entre papá y mamá, y de ahí surgimos, pero realmente ahí solo hubo un producto que fue el cuerpo. Dice la palabra que del cuerpo fue tomado de la tierra y a la tierra volverá. Es muy importante, y fíjese que estudiando la palabra nos damos cuenta, la tierra tiene 19 elementos con los cuales está hecha, el hierro, tiene 19 elementos, y esos elementos también están en nuestro cuerpo. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios ha sido tan grande que hasta en eso ha habido una identificación sincera de lo que Dios dice a través de su palabra. Así que lo que Dios puso dentro de nosotros es el alma y el espíritu, ¿verdad? Es importante, el alma y el espíritu está dentro de nosotros. El día que ya no esté el alma, que ya no esté el espíritu en nosotros, es porque ya hemos partido con el Señor. Hemos muerto o hemos dormido, como se le llaman a los cristianos. Así que si eso lo puso nuestro Dios, y es un misterio grande. Ahora, el alma es donde radican, oiga bien, y lo vuelvo a repetir para que vayamos asimilando esto. Ahí radican los sentimientos, porque usted ama, porque usted es tierno o tierna, o porque tiene una vocación tan linda, tan preciosa. Hay sentimientos, y ahí están las pasiones también. Y con las pasiones hay que tener cuidado. Vuelvo a repetir, dice la palabra, alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque ahí están las pasiones. Y si nosotros no controlamos nuestras pasiones, entonces podemos perder lo más grande y lo más precioso, como sería la salvación. También ahí está la ciencia. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Todos tenemos diferentes capacidades, y Dios nos ha dado dones. Nos ha dado virtudes gloriosas y hermosas a nosotros. Entonces hay algunos que han alcanzado una capacidad muy grande dentro del desarrollo mental. Volvemos a repetir que un científico desarrolla mentalmente de 12 a 13% de su mente. Imagínense un científico que se considera que es muy intelectual, o sea, tiene una mente muy formidable, muy brillante. Y ahora, ¿en qué porcentaje quedaríamos nosotros, verdad? Pero en todo eso Dios nos conoce y nos da ese gozo grande de, a través del sistema que hay en nuestra vida, nosotros le podamos dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Así que ahí está la ciencia. También ahí está el centro de la voluntad. El centro de la voluntad es de que usted controla sus actos, el yo. Por eso nosotros no podemos decir, ay, que por alguien
pasó algo o alguien vino y produjo. No, somos nosotros los que realmente bajo una voluntad propia hacemos las cosas. Fíjese que en la voluntad fue donde engañó Satanás a Adán, a Eva, porque ahí le dijo, con que Dios te dijo de que no comieran de este fruto, cuando si ustedes van a comer de este fruto, se les van a abrir los ojos y van a saber lo bueno y lo malo. Y le dijo una gran verdad, pero Dios no había diseñado al hombre para llegar a esa magnitud. O sea, Dios había creado al hombre para que viviera feliz, contento con todo aquello que le rodeó, con todo aquello que hizo, que también ahora nos ha alcanzado a nosotros. Por eso llegó el pecado y llegó la herencia a nosotros del pecado. Pero, pasado un tiempo, pasado unas generaciones, Dios vio en su misericordia de que era necesario hacer un cambio en la tierra, y por eso envió a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora por eso nosotros tenemos la salvación, porque ahí hay un control glorioso, porque ahora está el Espíritu Santo con nosotros. Y ahí están los deseos también, ahí es donde están centrados, ahí radican los deseos de todos y cada uno de nosotros. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces, leamos el libro de San Juan en el capítulo número 6, verso 68 en adelante. Vamos a hablar de las características y de la persona quien fue Judas. Mire lo que dice la palabra. Le respondió Simón Pedro: Señor, esta es una pregunta que hizo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estaba diciendo una gran verdad. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12. Estaba hablando de los 12 discípulos. Y uno de vosotros es diablo. Mire qué tremendo. ¿A quién se estaba refiriendo ahí? A Judas. Uno de vosotros, les dice a los 12, uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Qué tremendo, hermanos amados, cuando nosotros comenzamos a escudriñar y a ver estas características humanas. Por eso estamos estudiando el alma, porque de ahí vienen los deseos, ahí vienen todas esas cosas que trastornan. Bendito sea Dios, porque todos los que somos cristianos, los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos al Señor en nuestro corazón, ahora somos diferentes, somos nuevas personas. Las cosas pasaron ya y fueron hechas cosas nuevas en usted y en mí. Entonces comenzamos a ver cuando dice Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Él estaba reconociendo, así como usted y yo reconocemos esta tarde, ¿a dónde estamos? ¿A dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al que quitó el pecado y al que rompió las cadenas y al que nos hizo sus hijos y al que puso nuestros nombres, su nombre, en un libro especial, en el libro de la vida. Así que ¿a quién iremos? En nosotros ya no cabe esa pregunta, porque aquí, ¿a quién vamos a seguir? Nosotros ya conocemos y estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios,
del Dios viviente, porque no hay nadie más como nuestro Dios. Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo el universo, hizo todo lo que existe y nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Quiero que vaya pensando usted, porque muchos dicen, es que Dios lo llamó porque él iba a ser el instrumento que iba a usar para llevarlo a la cruz del Calvario. Él fue instrumento, es cierto, pero Judas tuvo todas las oportunidades, porque él estuvo con nuestro Señor Jesucristo los 3 años de discipulado que tuvo. Él estuvo con Jesús y él vio maravillas de Jesús. Él vio cosas grandes que hizo Jesús. O sea que Judas tenía la oportunidad y no fue que fue escogido para un instrumento. Así como nosotros tenemos todavía un libre albedrío, porque todo dentro de la voluntad está si nosotros queremos o no queremos, depende de nosotros. Lamentablemente muchos se han alejado, han caído, han perdido su salvación, pero nosotros continuamos, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros continuamos porque tenemos al Señor en el corazón, y aunque no le vemos, por eso esas palabras gloriosas que dice nuestro Señor: bienaventurados los que no me vieron pero creyeron. Bienaventurados somos, hermanos amados, porque no hemos visto, ninguno de nosotros hemos visto a nuestro Señor Jesucristo como lo vieron sus discípulos, como lo vio Judas. Nosotros no lo hemos visto, pero Dios está con nosotros y sí le hemos sentido su presencia, hemos sentido que Él ha estado con nosotros en medio, porque Él mismo dijo en su palabra que donde 2 o 3 estuvieran en su nombre, ahí estaría Él. Y Él le dijo a sus discípulos antes de partir al cielo, le dijo: no los voy a dejar solos ni huérfanos, yo estaré con vosotros todos los días de la vida, de tu vida, hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. El Señor está con nosotros. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Jesús. Y le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12. O sea, hermanos amados, mire qué hermoso, cómo Dios tiene una intervención con nosotros que Dios nos dio la oportunidad. En el momento que nuestro Dios envió a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo a la tierra, fue porque Él quería transformarnos a nosotros, y de alguna manera yo pienso que al final de todo, todos y cada uno de los seres humanos más de alguna oportunidad tienen, porque hay una salvación que fue antes en el Antiguo Testamento, que fue muy diferente, y ahora en el Nuevo Testamento, que estamos en el tiempo de la gracia, ahora también todos los seres humanos de alguna manera tenemos una oportunidad. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no acostumbro que digan amén, pero bueno. No porque no quiera, sino porque eso tiene que ser espontáneo. Porque uno no puede sacarles el amén fíjese que nuestro Dios trabaja de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Amén. Gloria al Señor. Bueno, dice su palabra que Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, dice, y uno de vosotros es diablo. O sea que nuestro Señor Jesucristo, dentro de su característica humana, porque Él fue también humano, Él fue divinamente Dios y también fue divinamente humano. Él no pecó, Él fue puro y sin mancha. Entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo
todos los dones en su vida. Y cuando estudiamos los dones, ahí hablamos de esto. Entonces, él ya había discernido, pero Juan está narrando aquí, o sea que ya, recuérdense que en el momento de que pasaron las cosas, no tenían la Biblia, no tenían este libro. Ellos tenían la Torá, tenían otro libro, o sea, el Nuevo Testamento. Esto resultó después que ya los discípulos comenzaron a escribir, que el Espíritu Santo les iluminó para que escribieran todo esto. Así de que esta narración, hermanos, la trae Juan, y como que Juan está diciendo, él dijo que uno de nosotros era el diablo. Y también dijo que se refería a Judas Iscariote, porque ya para entonces ya Judas ya no estaba con ellos, él ya se había suicidado. Entonces hablaba de Judas, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, Muy bien, estamos viendo las características, ¿verdad? Vayamos a Juan, capítulo número 12. Aquí vamos a comenzar a encontrar características de Juan, de Judas. Miren lo que pasó, lo que se narra aquí en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 12, verso 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes de la celebración de la Pascua. Nosotros conocemos, hemos estudiado sobre esa festividad de la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, oiga bien, el que había estado muerto, o vino a la casa de Lázaro, el que había estado muerto, o sea, al que resucitó, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena, o sea que había gratitud en el corazón de esta familia de Lázaro, porque Dios había hecho un milagro grande. Yo hago la pregunta, ¿a cuánto Dios nos ha hecho milagros? ¿Verdad que Dios nos ha hecho milagros? No habría tiempo para contar todo lo bueno y lo maravilloso que ha sido Dios para con nosotros, que Él nos ha hecho milagros. Por eso la palabra en el libro de Salmos dice, bendice alma mía a el Señor, bendice alma mía, está refiriéndose al alma, bendice alma mía al Señor o a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermanos, yo no sé cuántos años tienen ustedes de ser cristianos. Yo tengo aproximadamente como 40 años de ser cristiano. Y yo ya no me pude apartar de estos gloriosos caminos y de todo lo que ha hecho el Señor en el camino, en este peregrinaje aquí en la tierra, en este ensayo. Hermanos, no cabe más en nuestro corazón de poderle rendir tributo, loor, gloria, adoración y alabanza, y no olvidar de todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado mucho a nuestra vida, ¿verdad? Si Él quisiera te diera oro, plata, si de Él son. Pero Dios hay veces se abstiene y nos da solo lo que nosotros necesitamos. Porque si nos da más, es capaz que nos extraviamos. Hay una pregunta que siempre le hacen a los jugadores de loto. ¿Y qué haría usted si se saca el loto? Imagínense. Nosotros no necesitamos el loto, ganar loto. Nosotros necesitamos tener a Cristo en el corazón, porque Él se encarga de bendecir nuestras vidas.
Él se encarga de guardar nuestras vidas. Él se encarga, hermanos, de todas nuestras necesidades. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Así que en la casa de Lázaro había gratitud, porque pues había resucitado a este joven, a este llamado Lázaro. Y dice, y le hicieron ahí una cena. Marta servía. O sea, Marta, la hermana de Lázaro, era la que servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué lindo, hermanos, este hombre que había resucitado estaba a la mesa sentado con el Señor. Vamos a parafrasear esto, hermanos amados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero cuando vino Cristo a nosotros, nos ha dado el privilegio de sentarnos con esas bendiciones con Él. Y oiga, esto es solamente el ensayo aquí en la tierra, porque nosotros estamos esperando un acontecimiento grande y maravilloso, como es la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros le llamamos el rapto, cuando la iglesia sea levantada, cuando dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él y nos vamos para el cielo. Pero ¿qué cree usted que vamos a ir para el cielo? Lo primero que vamos a hacer es estar en la gran cena del Señor, en esas bodas del Cordero, cuando el Señor toma a su amada, a la iglesia, y cuando la recibe en el cielo, y cuando hay una gran fiesta en el cielo, y ahí vamos a estar, y ahí vamos a comer, y ahí vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, a Él sea la gloria por siempre. Entonces María, como dice, tomó una libra de perfume. Mire, tanto agradecimiento había en esta familia, que dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Eso quiere decir que este perfume no eran de aquellos que venden ahora, hermanos, que cuestan $100, que cuestan 150 o que los dan a 3 por 10. No, hermanos amados, dice que aquí era del buen perfume, de un precio muy alto. En otra versión dice que era del salario de un año. Imagínese lo que esta mujer estaba invirtiendo para agradar al Señor, porque había gratitud en su corazón. Por eso yo insto, hermanos amados, sin que nos obliguen, sin que nos estén puchando, nosotros demos al Señor como Él nos ha dado a nosotros. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Y dice que ella ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Pero mire pues, dice que ella ungió los pies. En aquel tiempo, hermanos amados, cuando llegaba una persona a una casa, a un hogar, los de la casa mandaban a sus siervos, a sus trabajadores o a los que tenían bajo su servicio, a que le lavaran los pies. Y si no lo hacían ellos mismos, ¿por qué? Porque antes no habían calles pavimentadas como ahora. Antes era todo de tierra. Y se puede imaginar cómo andaban, porque no habían zapatos ahora de calidad y de marca como quieren. ¿Verdad? Ahora todo es de marca y lo mejorcito, porque cuidadito ahí, porque ahí está el orgullo, y el orgullo hay que controlarlo también. No les estoy diciendo que no usen buenas cosas, pero hay que medirnos, Entonces, aquella mujer, cuando vio a Jesús, mire, le lavó sus pies, pero no con agua como lo hacían comúnmente, sino que los lavó con ese ungüento,
Con ese perfume, dice, y limpió sus pies. Y con su cabello, ya me imagino su cabello tan precioso de aquella mujer. Con eso se estaba limpiando los pies del maestro. Qué acción más grande, ¿verdad? Qué acción más preciosa. Y por eso, hermanos amados, cuando nosotros hagamos algo a nuestro prójimo, que sea de todo corazón, porque la misma Biblia dice que cuando nosotros hacemos esto a uno de sus semejantes, a uno de sus hijos, es como que se lo estuviéramos haciendo a él. Y también que lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, ¿verdad? Sino que todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero aquí entra, oiga, dice que la casa se llenó de perfume. Ahí estaban los 12 discípulos y ahí estaba Judas. Y comenzaron a sentir, wow. Pero vamos al carácter de Judas. Judas comenzó a pensar en su mente. En su mente, qué tremendo esto, se está echando a perder. ¿Por qué? Porque él tenía un carácter de ser ladrón. Terrible. O sea que él, en el tiempo que anduvo con Jesús, nunca cambió. Nunca cambió. Y esta era sus características. Dice la palabra, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, léanlo ahí si quieren, hijo de Simón, el que le había entregado o de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué característica de Judas? ¿Qué había en el alma de Judas? Hermanos amados, cuando él dice esas palabras, pero él dijo esto, dice, él le pone hasta precio le pone al perfume. Eso quiere decir que era un buen negociante, porque él sabía, porque se había metido a esos negocios. Entonces estaba codiciando en su corazón. La pregunta de él es, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Quién era él para decirle a Jesús lo que Jesús tenía que hacer? ¿Quién era Judas? Qué tremendo, ¿verdad? Vamos conociendo la vida de Judas, su forma de ser, lo que tenía en su corazón, lo que tenía en su alma. Y lo otro dice, y esto se podía haber dado a los pobres, porque en aquel tiempo, hermanos, la iglesia tenían todo en común y se ayudaba el uno para el otro, y el que tenía mucha necesidad, a ese se le daba por su necesidad aún más. Pero la Biblia sigue diciendo, pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres. O sea, nuestro Señor tenía el don de discernimiento. Y Él expresa en su palabra que Él lo dijo no porque Él estuviera interesado en los pobres, sino lo que estaba interesado era en el dinero. Porque dice la palabra del Señor. Pero esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Claramente lo dice la palabra. Judas era ladrón y teniendo la bolsa, o sea, él tenía la bolsa, se le dio el privilegio de tener todo lo que recibían para poderlo distribuir en aquel tiempo. Por eso, hermanos amados, que Dios nos ayude a que nosotros podamos hacer bien las cosas delante de nuestro Dios. Él es digno de poder ser alabado con todo. Y ay de nosotros, mis hermanos amados.
Él tenía ese privilegio de tener la bolsa. Y sigue diciendo, y sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que ya nuestro Señor Jesucristo ya lo conocía. Porque siempre que echaban ahí dinero, bienes o lo que fuera, Él sustraía para Él de lo que echaban ahí. ¡Qué tremendo! Y ahora nuestra pregunta es, hermanos amados, ¿por qué Judas no pudo cambiar? ¿Por qué no? Porque nunca estuvo él interesado en las cosas espirituales, sino que él estuvo ocupado en las cosas carnales, en las cosas del mundo. Y por eso el Señor, cuando pide al Padre que nos guarde a nosotros, dice, estos son los que están en el mundo, pero ya no son del mundo. Ahora son tus hijos, porque ahora, hermanos, ya no pertenecemos a este mundo. Ahora nosotros estamos dominados, guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos de saber. Es cierto que hay cosas que humanamente tenemos que hacer, porque hay obligaciones, hay un derecho de vivir. Pero debemos de recordar que en medio de todo eso, hermanos, Dios está con nosotros. Y lo primero es a Dios, porque de alguna manera, hermanos, si no le damos a Dios, nos convertimos nosotros también en hacedores de que hay un alma que no funciona bien. No sé, por deseos, por necesidades. Pero debemos nosotros de corregir, hay veces, estas cosas. Estamos en el cuerpo y alma de Judas. Entonces Jesús dijo, cuando dice, pero dijo esto porque no se cuidaba de los pobres, sino que era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, ahí estaba la respuesta. Aquel hombre se puso enojado porque se hizo esto cuando se había mejor vendido para los pobres. Pero el Señor le dice una respuesta muy linda y le dice, déjala, porque lo que ha hecho ella es grande. Porque con ello ella está guardando para el día de mi sepultura. Y puedo traer a colación lo que dice su palabra, hermanos amados. Su palabra dice que nuestras oraciones ahora suben como el aroma, como aromático, como perfume, hasta la presencia de nuestro Dios. No podemos ahora derramar un perfume en sus pies porque no le vemos con nuestros ojos naturales, pero sí con nuestras oraciones, porque nosotros tenemos que sacar las mejores palabras para halagar a nuestro Dios. No cuando se acercan nuestros hijos y nos comienzan a decir cosas bonitas, nos sentimos tan bien, ¿verdad que sí? Ahora imagínense cómo se siente nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros nos acercamos y cuando le comenzamos a decir cosas maravillosas que le pertenecen a Él y que está como un reconocimiento en nuestro corazón. Dios se siente feliz y contento con nosotros, hermanos, y nosotros somos hijos suyos y pueblo suyo, dice su palabra. Por eso, yo creo que todo lo que nosotros podamos hacer ahora en bien, todo va a ser como una recompensa a nuestra vida. Vamos a Lucas en el capítulo número 2. Lucas número 2, déjeme ver por aquí cómo vamos con el tiempo, ya se nos fue. Lucas capítulo 9, verso 1 al 4. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, por eso tomé esta palabra, porque se está refiriendo, está incluyendo a Judas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos,
les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Mire lo que recibió Judas. Judas recibió ese privilegio, ese don de poder echar fuera demonios y de orar por los enfermos y de sanar. Qué cosa más grande, era como para, hermanos, estar tirado y darle la gloria y la honra a Dios por ese privilegio tan grande. Él lo tuvo, Judas lo tuvo. O sea, él tuvo todas las oportunidades, él tuvo esa oportunidad, así como la tuvieron todos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los envió a predicar el reino. Hermanos, hasta hoy día se está predicando el reino de Dios, la palabra, el evangelio. Lo que estamos haciendo ahora es predicar, es enseñar, es nutrirnos en la palabra del Señor para que esto continúe hacia adelante. Entonces, son las experiencias. A Judas lo envió a predicar la palabra. Y de alguna manera él fue también. O sea, él tenía todo, las experiencias. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. O sea, puse esto porque, hermanos amados, cuando nuestro Señor Jesucristo llama a alguien o cuando nosotros le servimos, debemos de estar confiados, hermanos amados. Hay una cosa muy linda. Mire, cuando yo inicié en el evangelio, en el ministerio, yo inicié como evangelista. Y yo iba a muchos, antes de salir de mi país, yo me conocí toda Guatemala, mayormente las fincas donde me gustaba estar con esa gente, predicaba la palabra, grandes experiencias. Pero ¿sabe una cosa? Yo no obtenía ningún salario, ninguna ayuda. Teníamos una denominación mundial grande, mas sin embargo no era como se pensaba. Y cuando llegaba a esos lugares de pobreza, ¿sabe qué hacía yo, hermanos amados? Cuando estaba desocupado, yo hacía cuadros. Y alrededor de los cuadros le ponía un lacito pegado y lo pintaba así de color oro para que se mirara bonito. Y ponía textos escritos, los hacía con mi mano y los vendía a un quetzal. ¿Cuánto era un quetzal en aquel tiempo? No era nada, hermanos. Pero en mi mente era la forma como yo me iba a sostener para no ser carga a los hermanos. Porque habían veces, hermano, que en lugar de recibir yo tenía que dejar. No estoy tratando de halagarme, porque esto no lo he testificado. Esto nunca lo he testificado. Pero, hermanos amados, el asunto está aquí, que yo siempre tuve en mi mente. Si aquí no me bendijo Dios con lo que yo necesitaba, aquí me lo va a bendecir Dios. Y yo no sé de dónde llegaban las bendiciones, pero Dios nunca se quedó con nada. Siempre llegó la bendición a mi vida, hasta hoy día, y le doy la gloria a Él. Glorifico su nombre. Estamos hablando del carácter de Judas. Y estoy diciendo cuando estos fueron enviados, que no tenían que llevar ni 2 túnicas, imagínense. Eso quiere decir que nuestro Señor se encargó de las necesidades de ellos en el camino, ¿sí o no? Así como Dios lo hace con nosotros ahora, porque así lo hace con todos y cada uno de nosotros. Y dice, en cualquier casa donde entres, quédense ahí, pero también salgan. O sea, no era de ir a hacer un nido, ni de quedarse.
Aunque hay familias muy lindas que cuando uno llega ahí no quisiera salir, ¿verdad? Quiere quedarse uno ahí. Cuando yo visitaba allá en Guatemala, esas tierras, esas fincas, ya no me quería venir. Ahí quería estarme, pero era necesario por la obra del Señor. Vamos a Lucas 10, ahí mismo, pase a Lucas 10, en el capítulo 10 y verso 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea que no había garantías. Más la promesa de Dios de que un día íbamos a estar o vamos a estar en el reino de los cielos. Todos los discípulos murieron de una manera trágica. Todos ellos murieron trágicamente y la pregunta podría ser, ¿por qué si eran hijos de Dios, por qué murieron de esa forma? Hermanos, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre. Y por muy dura que sea la llegada de la muerte, nosotros debemos de saber que ese sufrimiento es por segundos, por minutos. Y que definitivamente después que uno pasa eso, viene la vida eterna. Ese es vivir con convicción. Saber de que, hermanos, cuántos no murieron en los estadios devorados por los leones, por las fieras, por predicar la palabra. Pero ellos no se negaron, ahí iban con sus chiquillos, con sus hijos, allá y doblaban sus rodillas y todo el público haciendo algarabía, felicidad por ver un espectáculo de esos, pero ellos ahí estaban siempre confiados, fueron muertos, devorados, pero su fe nunca fue cambiada, porque ellos sabían a dónde van y a dónde iban. Nosotros también tenemos que saber, hermanos, y gracias a Dios, que yo entiendo que porque estamos ahora aquí es porque sabemos a dónde vamos. Nosotros no llegamos a la iglesia, hermanos, porque venimos huyendo del infierno. No, el infierno ahí está. Nosotros venimos a la iglesia porque venimos a alimentar nuestra alma, a tener un momento en la experiencia, en la presencia de nuestro Dios, a rendirle a nuestro Dios un tiempo de nuestro tiempo, hermanos, en esa adoración que Él merece. Y gracias, pero un día estaremos con Él para siempre. Él dice que anda buscando servidores para su mies y hasta hoy día, hermanos, se necesita. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, nuestro Dios requiere, por eso nosotros hemos estado viendo qué es la voluntad de Dios para con nuestra vida, qué es en el propósito de nuestra existencia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque algo tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Y cuando lo hagamos con esa intención gloriosa para Él, ¿verdad? Bendito sea su nombre para siempre. Vayamos a Mateo, deme otro tiempito, por favor, no me quiero ir así. Mateo capítulo 7. Mire del verso 15 lo que dice, guardaos de los falsos profetas. Recuérdese que ahora hay falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos le conoceréis. Entonces, hermanos, ¿por qué todas estas palabras?
porque había un hombre con un carácter muy diferente. Y Judas escuchó todos estos mensajes que Dios dio. Yo no sé qué pasaba en la mente de Judas cuando él escuchaba estas palabras, cuando decía que hay personas que vienen como ovejas disfrazadas, pero por dentro son lobos rapaces. Y realmente cuando se ve a Judas de la magnitud que él hizo, lo vemos como un animal de estos, como un lobo. ¿Ve? Y las características de un animal de estos son tremendas, hermanos, son mejor que las de el león, que dice que es el rey de la selva, porque el lobo ataca en manada, y dice que él comienza a rodear y a calcular. Así es el diablo también con nosotros. Pero el diablo ya no puede, él no tiene parte ni arte ya con la iglesia, ni con usted, ni conmigo. Porque él nos dio el poder en la cruz del Calvario. Porque ahí dice que públicamente él clavó la carta del decreto. Y él hizo esa publicidad sobre los demonios, sobre todas aquellas cosas que se mueven en los aires, principados y potestades. Y esa victoria que él tuvo en la cruz, porque él venció la muerte, así también su iglesia, usted y yo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pobre Judas, porque él sí no tuvo victoria, pero Dios no se la impidió, porque nunca lo retiró del grupo. Él le dio la oportunidad y él vio todo hasta que llegó a culminar los hechos. En el verso 21, oiga lo que dice siempre del capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso lo estaba escuchando Judas. No todo el que me dice Señor, Señor. Yo pienso que Judas, hermanos, le decía Señor, Jesús, mi maestro, mi aquí, mi allá, pero no fue de corazón. Y por eso el Señor dice esas palabras ahora. No entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Así lo va a decir Judas en aquel día. Señor, Señor, y no en tu nombre pues profeticé, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Qué tremendo! Porque él también, vimos que él también fue incluido y él tuvo ese privilegio, ese don de echar fuera demonios. Y él dice, no en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Judas, pobre. Y algunos otros también, hermanos amados, por eso está esa palabra, y que Dios nos guarde, que nosotros sí vamos a dar buenos resultados, y nosotros no vamos a pasar por este juicio. Nosotros iremos directamente, hermanos, al tribunal de Cristo, donde vamos a recibir las recompensas gloriosas de lo que usted y yo hicimos en la tierra, cómo nosotros dominamos nuestra alma, el yo personal, cómo nosotros, hermanos, cuando la palabra del Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Verdad? ¿Por qué dice dame tu corazón? Porque ahí está el asiento. Hermanos, cuando nosotros vamos a morir, cuando nosotros muramos, todo va a volver al polvo. El corazón, el cerebro, todo eso va a volver. Pero lo que manejó eso allá adentro, ese misterio glorioso, el alma y el espíritu, Dios los va a tomar y se lo va a llevar. Y dice que nos va a dar cuerpos glorificados.
así como tuvieron Adán y Eva, porque ellos no estaban predestinados para morir, hermanos. Ellos murieron porque quisieron, pero Dios quería que ellos vivieran eternamente. Y usted y yo vamos a vivir eternamente y para siempre, pero ya no con este cuerpo, porque este cuerpo es contaminoso. Este cuerpo tenemos que dominarlo, tenemos que luchar aquí adentro, hermanos amados, por este cuerpo, porque hay veces queremos hacer lo que el cuerpo quiere, el alma quiere, pero no, hermanos. Dios nos ha llamado a darle la gloria y la honra, a darle el imperio y el poder, y a su nombre sea. Bendito sea el Señor. Judas por 30 monedas vendió. Ahí terminó. Le voy a pedir a nuestro hermano Néstor que ponga los últimos textos que hay. Apúntelos y estúdielos. Pero como estamos viendo el alma de Judas, como él traía ya en su mente desde el principio, estuvo involucrado siempre el dinero, y por fin el dinero lo llevó a su perdición, porque vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata. Eso era lo que en su corazón tenía Judas. Eso era lo que su alma se movió, y por eso él perdió todo aquello lo que estaba preparado para él. Es tremenda la comparación, hermanos, pero con una cosa pequeña que pueda surgir dentro de nosotros, podemos perder la salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de la cruz del Calvario. Guardémosla y honremos su nombre y démosle gloria y honra, porque Él pronto viene por su iglesia. Palabra de Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te adoramos. Te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso. Hemos estado viendo las características de tus siervos, de algunos personajes de la Biblia, Padre. Que nosotros como hijos tuyos siempre podamos darte lo mejor. Que podamos darte todo aquello, Señor, que va a honrar tu nombre, que va a glorificar tu nombre, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice esta iglesia Camino de Fe. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, y gracias por haber cambiado nuestra vida. Pero es necesario, Señor, ver estas cosas que tú las dejaste por alguna razón. Gracias. Gracias te damos, Señor, por nuestra hermana Tere que está con nosotros. Bendice su vida, bendice su familia, bendice sus hijos, cúbrela, guárdala, así como a todo tu pueblo. Que esta semana, Señor, que iniciamos, siempre llegue la protección del cielo para todos y cada uno. Y si así es, Señor, que podamos tener el privilegio de abrir nuestras bocas, nuestros labios y darte honra y gloria. Y si tú nos llamas a través de la muerte, que estemos bien, Señor, contigo. Tú todo lo tienes en tus manos, tú todo lo guardas, Padre. Así que gracias te damos en esta hora. Gracias por las familias, por los hogares, por los matrimonios, por los hijos y por todos y cada uno. Te pedimos por nuestra hermana Marisol, Señor. Ella tuvo esa caída el día de hoy, se lastimó. Pero tu mano, Señor, esté en su cuerpo, ahí en esa cadera, ahí donde llevó el golpe, Padre, que tu mano frote y la sane, Señor. Sana esa hemorragia
en el nombre de Jesús. Creemos y así cubre a todos nuestros hermanos, a los que están enfermos, sánalos. A los que tengan necesidad, Señor, en su economía, cubre. Tú eres el Rey divino de gloria y en ti hemos confiado. Así que te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.